Muy bien. Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto compartir con ustedes todo lo que realizamos día a día. La verdad es que cuando me invitaron a dar esta plática, no es tan sencillo empezar a hablar sobre los mitos. O sea, no existe un libro que te diga los mitos en la rehabilitación. Por lo tanto, por lo que vengo el día de hoy es a compartir las experiencias que he tenido y bueno, pues esperemos que saquemos un provecho de ello. Bien, bueno, vamos a empezar con los mitos, pero también no solamente hay mitos, hay también insultos a la rehabilitación y en general a la medicina. ¿Por qué les digo esto? Bueno, todavía tenemos motivos de consulta de parálisis facial y uno de los errores muy frecuentes que suceden es que derivan a un paciente porque tiene el párpado caído, lo que se llama una ptosis palpebral. Entonces, pues eso nos llama la atención porque esto no es una parálisis facial. Los pacientes con parálisis facial se quedan con el ojo abierto, tratan de cerrarlo y no se puede cerrar. Eso es lo primero que nos debe de llamar la atención. Entonces, si a mí me derivan un paciente o llega un paciente y me dice tengo parálisis facial y yo observo, si se fijan donde dice la ptosis de un niño en el ojo del lado izquierdo, pues el párpado superior está tapando parte del iris. Entonces esto es una ptosis palpebral, es una lesión del tercer par craneal, nada que ver con la parálisis facial, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí está un primer mito, no los vamos a contar porque son un montón. Vamos a seguir hablando sobre muchas patologías neurológicas y luego voy a hablar sobre algunas cosas ortopédicas. Otro de los problemas en las parálisis faciales es que pobres pacientes les dicen tienes que masticar chicle y ahí teníamos al paciente masticando chicle todo el tiempo porque tiene una parálisis facial. Eso realmente es algo literal aberrante porque los músculos de la masticación están inervados por el nervio trigémino, que no tiene nada que ver con la parálisis facial. En otro sentido de decirlo, sería un paciente con parálisis facial, pon tu dedo entre las muelas y dile que muerda y te va a arrancar el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la fuerza de la masticación en la parálisis facial es normal. Por lo tanto, no tenemos por qué decirle al paciente que tiene que masticar chicle. Bien, pues inflar globos es otro gran mito. O sea, si el paciente tiene debilidad, ¿cómo le vas a decir que infle un globo si tiene que tener la fuerza suficiente para que el bucinador funcione para poder inflar un globo? Entonces es como si a un paciente que estuvo encamado un mes le dices, ok, vamos a empezar a caminar, pero no le digas eso, ahora dile, tú te vas a poner a correr un medio maratón. Pues es algo exagerado, no podría. Pues de la misma manera un paciente con parálisis facial no le puedes decir que infle globos porque no va a tener la fuerza suficiente. Bien, ahora voy a empezar a decir cosas que sí se pueden hacer en la parálisis facial. Si nosotros tuviéramos, como dice ahí, la flexión del codo, si cualquiera de nosotros ponemos nuestro codo flexionado y pasa una semana completa y tú sigues con el codo flexionado, pasado esa semana si te digo, a ver, estira el codo, va a haber un problema, que ya el codo no va a lograr la extensión completa, se va a quedar a medio camino. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué sí se puede hacer en la parálisis facial? Algo que se debe de hacer es que como no puede cerrar el ojo, el paciente permanece con el ojo todo el tiempo abierto. Es como si trajéramos el bíceps todo el tiempo flexionado. ¿Qué tendríamos que hacer en el bíceps? Pues vamos a hacerle estiramiento. Mismo caso, vamos a detener las cejas y vamos a detener de la parte inferior las pestañas y vamos a traccionar el párpado superior. Hay que hacerlo por lo menos 1 minuto, varias veces al día. Y con esa simple maniobra vamos a evitar la contractura del elevador del párpado y cuando llegue el momento de que el paciente pueda cerrar su ojo, sí lo va a lograr. Entonces, pues es otra de las cosas que debemos de tener
presente. Bien, hay cosas que los pacientes con parálisis facial y muchas patologías, sin que nadie se lo haya enseñado al paciente, el paciente lo hace solo. Este caso lo vi este fin de semana, en donde llega la paciente y la paciente, para hablar, se detiene la comisura labial, y eso hace que el músculo bucinador no esté como bocina moviéndose. Entonces, cuando ellos se oprimen del lado de la parálisis facial, si se oprimen la comisura, eso hace que el paciente pueda hablar mejor y también comer, porque uno de los problemas es que el alimento se queda entre el carrillo, que es el cachete por dentro, y las piezas dentarias. Por lo tanto, esto es sorprendente porque una buena cantidad de pacientes, sin que tú se lo sugieres, por naturaleza, por instinto o por maña, el paciente lo va a hacer. Entonces, y si no lo hace, hay que recomendarlo, porque a veces son cosas tan obvias que las dejamos pasar por alto y que le va a ayudar mucho a nuestros pacientes. Muy bien. Siguiendo con la parálisis facial, cuando veamos un paciente con parálisis facial, es muy importante preguntar si antes de que empezara la parálisis facial, durante la parálisis facial o días después, se inflamó o tuvo un edema en el cachete. Si ustedes observan la fotografía del lado izquierdo, pues la mejilla del lado izquierdo pareciera que trae ahí un dulce abajo del cachete, y eso es el edema que tuvo. Del lado, también en la fotografía del lado derecho, si observan la mejilla, pues también está edematizada. ¿Qué importancia tiene? Cuando un paciente te diga, me dio parálisis facial, pero unos 2 días o 3 días antes traje la cara hinchada, es un dato clínico muy importante. Después de que te diga el paciente que se le hinchó la cara, otra de las cosas que le tenemos que revisar es la lengua. Si el paciente tiene la lengua agrietada, como se ve en la fotografía, entonces lengua agrietada con edema o hinchazón en la mejilla, acompañado de parálisis facial, forma un síndrome que se llama Melkersson-Rodental. ¿Qué importancia tiene esto? Estos pacientes tienen predisposición a tener parálisis faciales de repetición. Entonces, igual, si ya tienes a un paciente que es la segunda o tercera vez que le dio parálisis facial, sería muy importante preguntarle si se le hincha el cachete o la mejilla, y además pedirle que saque la lengua y revisarle la lengua. Y si es así, pues podemos integrar ya ahí un diagnóstico y decirle al paciente que tiene incrementado el riesgo de que le repita la parálisis facial. Bueno, en la parálisis facial se presenta una cosa que se llama sincinesias. Las sincinesias es cuando el nervio se lesiona, ese nervio va a empezar a dar ramitas para ayudarle a los músculos que están paralizados. El problema es que cuando esas ramitas, específicamente en la cara, empiezan a crecer, a reinervar, puede ser que alguna de las ramitas, en lugar de que se vaya para el ojo, se va para el labio. Eso se llaman sincinesias. ¿Qué importancia tiene en la parálisis facial? Mucho, porque después el paciente, cuando cierra sus ojos, puede ser que sonría, y él no quiere sonreír, lo que quiere hacer es cerrar el ojo, o viceversa, sonríe y se le cierra el ojo. Esas sincinesias también se presentan en otra parte, y por eso puse estas dos fotografías, que quiere decir el brazo que respira. Y eso suena raro, ¿no? Parecería un mito, ¿cómo el brazo va a respirar? Bueno, resulta que tenemos un músculo de la respiración que divide el tórax del abdomen y se llama diafragma. Ese diafragma recibe la inervación del nervio frénico, y el nervio frénico viene de la raíz nerviosa C4 y C5. Cuando alguien tiene una hernia de disco en este nivel, específicamente en C5, puede ser que cuando se reinerve, en vez de que se vaya esa nueva ramita hacia el diafragma, se va hacia el brazo. Y esto es algo interesante, porque cuando nosotros hacemos el estudio, no se puede poner la luz sobre la pantalla, pero aquí lo que sucede es que cada vez que el paciente
respira, se contrae el músculo bíceps o se contrae el músculo deltoides o ambos. Entonces es un paciente que cada vez que respira, hace un movimiento. Y eso nosotros lo detectamos a través del estudio de la electromiografía, que es lo que sucede aquí. Si ustedes ven el bíceps, esta zona es donde se contrae y coincide. Este pedacito es donde el paciente respiró. Aquí volvió a respirar, aquí volvió a respirar. Y cada vez que el paciente respira, vemos que hay una contracción del músculo bíceps o del deltoides. Entonces a eso se le llama el brazo que respira. Eso es una sincinesia. ¿Saben también dónde ocurren muchas sincinesias? Cuando a un paciente que le falla un nervio, por ejemplo, una lesión del plexo braquial, y lo operan a ese paciente y le quitan un pedazo de su nervio sural y se lo ponen y lo conectan en el plexo braquial, ocurren muchas sincinesias. Eso también lo deben de tener presente para cuando les llega un paciente que le operaron el nervio, tiene el riesgo de tener más sincinesias de lo habitual. Bien, continuamos. Bien, vamos a empezar a hablar ahora sobre el túnel del carpo. El túnel del carpo es la neuropatía por atrapamiento más frecuente en nuestro organismo. Cuando nosotros sabemos en dónde llega ese nervio mediano, si ustedes observan, llega al pulgar, al índice, al medio y a la mitad del dedo anular. Ahí llega el nervio mediano. Bueno, esta fotografía tiene un error. Primero, porque el pulgar solamente tiene una sola ramita del mediano. La otra ramita pertenece al radial, entonces no es del nervio mediano. Y si se fijan, tanto el índice como el dedo medio tienen dos ramitas del nervio mediano. Por lo tanto, cuando un paciente tiene túnel del carpo, los dos principales dedos que van a tener entumecimiento es el índice y es el dedo medio. Esos son los dos principales zonas donde va a tener alteración sensitiva el paciente. Pero aquí les voy a decir un mito. Si llega el paciente y te dice, en la piel de la región tenar se me entume esta parte, lo que le llaman el talón de la palma, entonces en la región tenar, si el paciente se entume la piel, además de estos dos dedos, uno pensaría que el paciente tiene túnel del carpo, pero ese es un mito, porque el nervio que llega a la parte de la región tenar es una rama que sale del mediano, pero que no pasa por el túnel del carpo. Por lo tanto, para que un paciente tenga túnel del carpo, tiene que tener parestesias o entumecimiento, algo en el pulgar, dedo índice, dedo medio, pero no en la región tenar. Entonces se lo llevan eso para que lo tengan presente, porque tenemos pacientes que te dan una manifestación clínica característica y nos perdemos. Se entume toda la palma, bien, túnel del carpo, y estás atendiéndole el túnel del carpo y resulta que el problema está mucho más arriba. Bien, ustedes habrán escuchado alguna vez que un paciente fue operado por un túnel del carpo. Y lo que sucede después de que se opera, algo muy común que escuchamos es que llega el paciente y nos dice, oiga, a mí me operaron el túnel del carpo, pero a mí se me sigue entumiendo la mano. Y uno dice, ¿estará mal operado? ¿O la cicatriz se volvió a hacer y está atrapando de nuevo al nervio mediano? Y la respuesta es no. Si ustedes observan en la parte de arriba, en donde dice la letra A, ese es el nervio y cada uno de los cuadritos es la mielina, es lo que permite la conducción de la electricidad a través del nervio. Así nacemos. Conforme nosotros vamos creciendo, como dice la línea B, vamos viendo que esos cuadritos de mielina se van haciendo cada vez más anchos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en la C, en donde se está comprimiendo el nervio mediano a nivel del túnel del carpo? Bueno, en esa zona queda descubierta de mielina. Ahí es donde se encuentra el problema. Al momento que operan a este paciente, observen algo característico, que la mielina se vuelve a formar. El problema es que la mielina se forma como cuando éramos niños, es decir, es una mielina inmadura. Entonces, si ustedes observan, la conducción del nervio
va de cuadrito de mielina en cuadrito, va saltando. De hecho, se le llama la teoría saltatoria. Bueno, en la zona donde se reinerva, como la mielina es muy delgadita, ahí tiene que dar muchos brincos, por lo tanto se retrasa la información en llegar. Esa es la razón por la cual es muy común que un paciente con túnel del carpo nos diga: a mí me operaron y sigo sintiendo el entumecimiento, las parestesias. Entonces no hay que decir que está mal operado, no hay que decir que tal vez se volvió a formar una cicatriz, sino lo correcto es que la nueva mielina que se formó es como cuando era niño. Es un proceso natural de los nervios y no solamente ocurre en ese nervio, puede ocurrir en cualquiera de los nervios de nuestro cuerpo. Bien, vamos a hablar un poquito del estepage. El estepage es una forma de marcha que cuando el paciente camina arrastra la punta del pie. Entonces, cada vez que va dando el paso, arrastra la punta. ¿Qué es lo que necesita hacer el paciente? El paciente necesita hacer más flexión de cadera, más flexión de rodilla, porque va a arrastrar la punta. Entonces, esta es la forma en que va haciendo el paciente el estepage. ¿Cuál es uno de los mitos? Uno diría, ok, tiene un problema del nervio. ¿Alguien que me diga qué nervio es el que se lesionó en un estepage? Es el nervio peroneo. Entonces, aquí hay otro problema importante. Cuando un paciente tiene estepage, el problema se puede encontrar en diferentes niveles. Por ejemplo, sí puede ser culpable el nervio peroneo, pero también puede ser culpable el nervio peroneo común. Puede ser culpable el nervio ciático o puede ser el plexo o la raíz nerviosa. Eso es principalmente el motivo por el cual los pacientes se tienen que revisar. Es cierto, lo más común es que la lesión esté solamente a nivel del nervio peroneo, pero puede ser en cualquiera de sus trayectos hasta la raíz nerviosa. Por lo tanto, pues tiene que tener una excelente revisión con mucho colmillo para saber en dónde está el nivel de lesión, porque si nada más le damos el tratamiento sobre el nervio peroneo, pues eso puede hacer que el paciente no tenga una recuperación cuando el problema se encuentra en otro nivel. Igual, la neuropatía diabética. Cuando nos llega un paciente con neuropatía diabética, en automático nosotros pensamos entumecimiento de los pies y entumecimiento de las manos o parestesias. Pero no es la única manera en que se manifiesta la neuropatía en los diabéticos. En la segunda dibujo, observamos que puede estar una parálisis facial en un paciente diabético que le aumenta su glucosa o está mal controlado, puede ser la causa de la parálisis facial. Por lo tanto, de manera rutinaria, cuando un paciente vemos que tiene parálisis facial, valdría la pena indagar un poco si tiene antecedentes de diabetes o si el paciente tiene manifestaciones clínicas de diabetes, y si es así, pues se tendrá que controlar esa parte. Bueno, otra manifestación otra forma de neuropatía diabética es la que observamos en el tercer dibujo, en donde el paciente presenta dolor en el muslo y es un dolor impresionante. No hay analgésico que pueda controlar ese dolor, por así decirlo. Es una neuropatía muy dolorosa y se autolimita. A los 8 o 9 meses espontáneamente se quita el dolor, pero luego se empieza a atrofiar de manera rápida los músculos del muslo y el paciente pierde peso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esas son neuropatías proximales por diabetes, entonces hay que tenerlo presente cuando les llegue un paciente con dolor en el muslo, pues en lugar de pensar que puede ser una radiculopatía, hay que pensar que puede ser una complicación, una neuropatía diabética. Y por último, también deben de pensar en las neuropatías autonómicas. Ustedes seguramente habrán escuchado a algún diabético que dice: yo no puedo manejar en la noche. ¿Por qué? Porque me encandila demasiado las luces de los demás carros. Esa es una manifestación clínica de una neuropatía autonómica, es decir, no regula de manera adecuada el movimiento de lo que es la entrada de la luz al ojo y el paciente por eso se puede encandilar.
O también dice el paciente, yo no me puedo levantar en la noche porque no veo en la oscuridad, porque también puede ser que traiga la pupila totalmente cerrada y pues le es imposible percibir la luz. Y bueno, pues no se diga los pacientes que tienen hipotensión ortostática. Es un paciente diabético y cada vez que se levanta se le baja la presión arterial. Pacientes que tienen estreñimiento, que evacúan una vez a la semana. Todos esos son datos de neuropatía autonómica. Por lo tanto, conclusión, no hay que irnos con la finta y pensar que la neuropatía diabética es la que afecta a los pies y a las manos. Esa es una de un montón de neuropatías que se pueden manifestar y hay que tenerlas presentes. Bien, ¿alguna vez ustedes han escuchado que hay una reinervación? La reinervación, como ustedes observan, tenemos la neurona motora, y esa neurona motora tiene terminaciones y llegan a los músculos. Ok, cuando hay una reinervación, hay un nervio extra que sale de lo que es propiamente la neurona y esas ramitas extras, a eso es lo que se le llama reinervación. Nosotros pensaríamos que esta reinervación es buena y la realidad es que no. ¿Por qué razón? Si el nervio está lesionado más del 80% de sus axones, este tipo de neuropatías no va a reinervar. En otras palabras, las fibras colaterales solamente sirven cuando hay neuropatías leves. Si la afección del nervio es menor, a esos son a los que les puede ir bien. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque siempre que pensamos en reinervación, pensamos en esos bracitos extras que da la neurona. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay otro tipo de reinervación que se llama la reinervación proximal. Esto es en la zona donde se lesiona el nervio, si queda el túnel, por ahí va a volver a crecer el nervio y esa manera es más eficaz que las ramitas colaterales. Este tipo de reinervación ayuda en las neuropatías leves y las moderadas. Por lo tanto, la verdadera reinervación es la reinervación proximal. Esa es la que le va a servir más que la de las colaterales, para que lo tengan presente. Bien, otro mito. Espero que no estén de las empresas que se dedican a la electroterapia para favorecer la deglución. Pareciera que cuando se venden estos productos dijeran, con este aparato es con el que te sirve para hacer la terapia de la deglución. Y realmente no. Cualquiera de sus equipos que tengan la capacidad de manipular la duración, manipular la frecuencia y la forma de la onda, tú puedes hacer la corriente eléctrica. Por lo tanto, aquí la invitación es que no se casen con la idea que ese aparato específicamente sirve para la deglución. Con cualquiera de los equipos que ustedes tienen, que tengan la capacidad de modificar esos parámetros, ustedes pueden hacer terapia de la deglución sin necesidad de comprar equipos tan caros. ¿Cuál es la ventaja de los pequeños? Pues que son portátiles, pero al final de cuentas los hace el fisioterapeuta, no va a estar haciéndolo el paciente. Entonces se los dejo ahí para que lo puedan investigar. Bueno, otro de los mitos que de repente por ahí escuchamos. Cuando hay un Guillain-Barré y ustedes leen la literatura, el Guillain-Barré que se presenta en Estados Unidos es un Guillain-Barré muy diferente al que se presenta en México. El que se presenta en Estados Unidos lo que afecta es la mielina y la mielina tiene la capacidad de regenerarse. O sea, cualquier paciente que tenga una lesión de la mielina pues debe de preocuparse poco porque hay una alta probabilidad de que se regenere la mielina. Por lo tanto, si ustedes leen el tema, el capítulo, y es un libro de algún autor de Estados Unidos, te va a decir que a los pacientes con Guillain-Barré les va bien. Sí, porque en Estados Unidos se presenta la forma desmielinizante. Pero en México no se presenta la forma predominante. Es la axonal, es decir, el tubito que va por en medio, ese se lesiona. Y el problema de que cuando ese se lesiona, el paciente tiene manifestaciones más graves y es más difícil de que se pueda reinervar, una alta probabilidad de que tenga secuelas o que le vaya tan mal y no mejore. Entonces, para que lo tengan presente, lo que sucede en México, hasta en las patologías, no es lo mismo que sucede en los Estados Unidos.
Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de electroterapia, que es otra de las cosas que me gusta y pues bueno, aquí estamos para compartir un poquito de lo que hemos aprendido estos años. Bueno, si el paciente tiene una denervación, como lo vimos ahorita, o sea, hay una neuropatía y el músculo se está atrofiando, el músculo ya no está funcionando porque no le llega la información del nervio. Entonces, a ver, ¿quién le pondría, levanten la mano, quién le pondría corrientes rusas a un paciente que tiene denervación? Anímense. ¿Nadie? Bueno. ¿O quién le pondría EMS al paciente? Sinceramente, ustedes están haciendo prácticas, están haciendo servicios, muchos de ustedes ya trabajan. ¿Cuál le pondrían? Bueno, ahí les va. No se puede poner en los pacientes con denervación ni rusas, ni tampoco corrientes EMS. ¿Por qué razón? Porque estas dos corrientes sirven cuando el nervio y el músculo son normales, solamente están débiles. Entonces, si están débiles, sí podemos usar este tipo de corrientes. Pero si está denervado, solamente tenemos la siguiente opción. Miren, esta es una excelente diapositiva en el sentido de que lo que nos marca la frontera es un milisegundo. Por lo tanto, todo lo que está de la flecha hacia la derecha podemos utilizar para músculo denervado. Es decir, puedes utilizar farádica, puedes utilizar IG30 o IG50, que significa impulso galvánico. Por si ahí se lo encuentran algún día, es impulso galvánico 50 o impulso galvánico 30 o la corriente exponencial. En mi humilde opinión, las corrientes eléctricas ya no deberían de tener un nombre. El parámetro más importante es la duración del impulso eléctrico. Entonces regresando, ¿por qué no le pondríamos EMS? Si ustedes observan, EMS dice que tiene una duración de 350 microsegundos. 350 microsegundos, si tú se lo pones a un músculo denervado, no te va a responder. Necesitas ponerle corrientes eléctricas con gran duración, más de un segundo, como se observa de la corriente farádica. Entonces, pues quiten ese mito, ¿no? TENS, por ejemplo, pues ni al caso. Si tú le pones TENS es hasta 200 microsegundos. No le va a hacer nada al músculo denervado. Bien. Algo que les quiero comentar es, vemos al paciente y tiene el nervio y el músculo está normal. Tú le vas a poner corrientes rusas y esas corrientes rusas ya viene programado, pero luego te pregunta el equipo, ¿a qué frecuencia se lo vas a poner? Y ahí empezamos un problema, porque muchos dirán, pues yo se lo pongo a 50, otros dirán, no, yo se lo pongo a 100, o se lo pongo a 5. Bueno, ¿cuál es la respuesta de esto? Nuestro cuerpo funciona como una palanca de velocidades. Tú metes la primera, empiezas a acelerar el carro y cuando el carro se empieza a forzar, tienes que hacer un cambio a segunda. Y cuando se empieza a forzar, haces el cambio a tercera. Eso mismo sucede con nuestro músculo. Cuando nuestro músculo, tú empiezas a hacer una fuerza, esa fuerza inicia con una frecuencia de 5 Hz. Cuando tú das más fuerza y llega a 10 Hz, es el momento de cambiar a segunda, es decir, aparece una nueva unidad motora. Cuando vas de 10 y llegas a 15, en ese momento el cuerpo es como si cambiáramos a tercera. Entonces, lo lógico es que si hay un paciente que yo lo voy a empezar a fortalecer, si estamos, en otras palabras, ¿en qué arrancas el carro? Pues en primera. Por lo tanto, a un paciente que queremos empezarlo a fortalecer, si tiene su nervio y músculo normal, empezaríamos con una frecuencia de 5 o de 10. Ahora, ¿ustedes saben hasta cuánto es la frecuencia máxima de un músculo? Es hasta 50 Hz. Por lo tanto, nada que ver cuando tú le vas a poner una corriente eléctrica y le pones a una frecuencia de 80. Esas frecuencias son para analgesia, no son frecuencias para producir contracciones musculares. Bien, mitos, las terapias mágicas. Pues estas terapias mágicas a veces llama la atención que el paciente dice, oiga doctor, pues no mejoró nada, o sea, yo creo que lo que estamos haciendo en la rehabilitación no me está funcionando. ¿Cuántas terapias lleva, señora? No, pues llevo 4. ¿Y cuánto tiempo tenía con el problema? No, pues ya más de 1 año. O sea, ¿cómo queremos que el paciente se recupere si viene con un problema crónico y todavía ni siquiera ha terminado sus terapias, ¿no? Entonces, de repente yo me doy cuenta, igual con los fisioterapeutas,
que de repente dice, es que yo ya le apliqué esta técnica y no mejora. Pues sí, es que no son fórmulas mágicas, todo lleva un proceso, el cual tenemos que esperar para que le termine de ir bien al paciente. Por ejemplo, los productos que curan. Ojo, ahorita llegan muchos pacientes y dicen, oiga doctor, me estoy tomando este producto natural. ¿Y cómo le va? No, pues es el único producto que me quita el dolor. Ojo, porque están infestados de corticoides, por eso al paciente le va muy bien. Entonces, cuando de repente tengan a un paciente que le duele la rodilla de manera crónica, que le cuesta trabajo caminar, que tiene un desgaste importante en la rodilla, y dice, me tomo esta pastilla y al día siguiente amanezco como si nada, hay que sospechar que pudiera tener corticoides. Entonces, para que lo tengan presente. En la década de los 90s sucedió lo del agua del Tlacote, que fue pues un mito grandísimo, popular, que en aquel entonces no había redes y se infestó un lugar cerca de Querétaro y bueno, tanto se infestó que llegaron a venir personalidades o fueron como Juan Gabriel, José José, hasta Magic Johnson vino a probar el agua del Tlacote. Pues ¿qué resultó? Pues ser un fraude, ¿no? Todo un mito. Bien, otro gran mito son las certificaciones que frecuentemente se ofrecen. Y ustedes no me dejarán mentir. Sin decir nombre y volviendo a la terapia de la deglución, ellos ofertan, por ejemplo, un curso, una certificación y te dicen, si tú haces la certificación, yo te voy a dar un diploma de que estás certificado y que sabes utilizar la electroterapia de la deglución. Pero a ver, esa certificación lo haces un sábado, lo haces un domingo, te hacen un examen y te entregan un diploma. Eso es un diploma de asistencia, constancia de que fuiste, pero de eso a que estés certificado hay un gran lago. ¿Por qué razón? Les explico que sí es una certificación. Una certificación, lo correcto sería, ok, ya hiciste el curso, te doy 6 meses para que lo practiques, me entregas la evidencia y un día te vamos a hacer un examen, una serie de sinodales que no tienen nada que ver con tu institución de origen o donde tú trabajas y ahí nos vas a demostrar, uno, que ya tienes la experiencia y que tienes los conocimientos. Normalmente así lo hacemos los médicos especialistas, nos tenemos que certificar después de terminar la especialidad y nos hacen un examen que tenemos que pasar para ejercer y cada 5 años hay que estar renovando esta certificación. Entonces tengan mucho cuidado, porque a veces me dicen, doctor, yo estoy certificado en X técnica. Ok, ¿cuántas veces lo has hecho? No, pues si acaso 2 veces, pues eso no es certificación. Tengan mucho cuidado. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos. Ok. Bueno, me voy a brincar. Bueno, esto, pues empezamos tarde, yo tenía pensado la hora completa, pero bueno, les quiero compartir. Todo mundo estamos igual. Nosotros nos decían, oye, ¿es la carrera de medicina? No, realmente es medicina la carrera. Igual ustedes hacen fisioterapia, la licenciatura en fisioterapia, hacen la carrera de fisioterapia o es fisioterapia la carrera. La verdad es que ven demasiadas cosas en poco tiempo. Por lo tanto, la invitación es que pues tienen que estar leyendo todos los días, deberíamos estar invirtiéndole tiempo, estar preparándonos. ¿Por qué razón? Primero, ustedes ya tienen una accesibilidad impresionante a la información. En una memoria USB puedes traer una biblioteca completa. Antes teníamos que ir a las bibliotecas, sacar el Index Medicus y buscar la revista que te decía, está en la clínica 46, ahí te vas a la clínica 46, llegabas y decía, no, todavía no llega ese tomo. Entonces, ahora tienen ustedes la gran ventaja de tener toda esa información y algo muy importante. Si ustedes estudian el día de hoy la patología que ustedes quieran, en 40 días ya existe el doble de información sobre lo que estás estudiando. Así, a esos pasos agigantados va la medicina. Por lo tanto, pues la invitación es estudiar. Ahora, va a decir, pues ¿para qué estudio si al final de cuentas nunca lo voy a alcanzar? Sí, pero hay un conocimiento básico que ese no se va a mover y que tú lo podrás perfeccionar pues cada vez que vas leyendo y estudiando más. Y bueno, pues quería mencionarles algunas cosas rapidísimas sobre términos médicos que luego nos sacan de onda. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina escuchaba
el órgano blanco, y cuando entrábamos a la disección de los cadáveres decía, pues yo todos los veo igual, no veo el blanco. Bueno, la razón es que se refiere a blanco porque es donde va a ejercer, por ejemplo, una hormona va a ejercer su trabajo sobre un determinado órgano, a eso se le llama órgano blanco. Igual, si vemos la diapositiva esta, en automático, ¿cómo se llama la película? Fiebre del sábado por la noche, ¿no? Bueno, yo no sé por qué en la medicina luego nos encanta también decir cosas como la parálisis del sábado por la noche. La mejor manera de explicarlo es, sí, muchos están haciendo como la cara, ¿y eso qué es? Bueno, resulta que cuando el sábado, que ahora cualquier día de la semana puede ser, se te pasan los tragos y te quedas dormido sobre tu brazo, sobre esa parte pasa el nervio radial y entonces el paciente presenta la parálisis del nervio radial y el paciente se queda con una mano péndula, ¿sí? Se le cae la mano literal. Entonces, algo muy importante es, cuando estamos en consulta a veces no lo pensamos y no sabemos qué trascendencia tiene con el paciente, porque imagínense que al paciente le dices, ¿sabes qué? Tienes una parálisis del sábado por la noche y por eso tienes la mano péndula. Hasta se siente como insulto, ¿no? Porque el paciente dice, ¿qué me está tratando de decir? O si le dice al paciente, oiga, tienes una tendinitis de la pata de ganso, es decir, ¿nos llevamos de esa manera o qué? ¿Por qué me dices eso? Bueno, ya saben, porque da la apariencia como si fuera la pata de ganso. Términos médicos como el hueso alegre. Todo mundo alguna vez ha bajado su codo, se golpea y siente esa descarga eléctrica que se va por sus dedos. Médicamente tiene ese término, se le llama el hueso alegre, porque cada vez que te pegas, pues te da risa. Ahora, ese es el nervio cubital. ¿A qué le estás pegando? Pues al nervio cubital. Pero también se le conoce como el golpe de suegra, porque a muchos pues sí nos duele, pero nos queda como que ese saborcito no agradable. Golpe de suegra también se le conoce a ese dolor. Tenemos que manejar un doble lenguaje, el lenguaje técnico, médico, pero aparte el que te dice el paciente, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que me duele la chocosuela. Digo, oiga, ¿se puede señalar cuál es su chocosuela para ubicarme? Y se refieren a la rótula. El principal problema que tenemos nosotros es que el paciente dice, me duele la cintura o me duele la cadera, y para cada paciente la cintura y la cadera son cosas diferentes. Entonces ya me acostumbré a decirle, ok, si le duele a usted su cintura, señáleme qué parte de la cintura le duele y así no le vamos a errar. Porque la cintura que ve, por ejemplo, el sastre, pues es muy diferente a la que nosotros pensamos como en el ambiente médico. Vamos a brincarnos. ¿Ya con esto puedo hablar de eso? Bueno, usted me dice, con confianza, va. Miren, aquí va un mito interesante. Cuando nosotros cruzamos la pierna y se comprime el nervio, entonces se nos empieza a entumir y tenemos la sensación de estas hormiguitas. Durante mucho tiempo se ha dicho que es un problema de circulación. Y yo tengo mis serias dudas porque digo, si fuera un problema de circulación, pues a uno de los dedos enreden el hilo y si nosotros interrumpimos la circulación, pues entonces se empezaría a poner morado, ¿estamos de acuerdo? Y cuando tú cruzas la pierna y se te entume, realmente no se te pone morado el pie. Entonces es un mito a la mitad, porque cuando tú cruzas la pierna, sí interrumpes el flujo sanguíneo que va al nervio. Entonces el mito queda ahí destruido y son dos cosas, es decir, hay una compresión del nervio que está cerrando la circulación del nervio y por eso el paciente presenta parestesias. Y bueno, esto es algo muy curioso. Cuando un paciente, o más bien, si tú vas con el mecánico, entre más información tenga el mecánico, más probabilidades de decir cuál es la falla de tu carro. Un día llevé mi carro al taller y ese día tuve que tomar 4 Ubers para diferentes lugares. Y cuando me preguntaba el chofer por qué no traía el carro, pues porque se fue al taller. Todos me dijeron causas por el cual el carro no había prendido. Las 4 versiones fueron totalmente diferentes y el único dato que tenían es que el carro no prendió.
Y a veces eso nos pasa en la medicina y en la terapia física. O sea, el paciente llega y te dice, oye, me duele la rodilla. Ah, muy bien, acuéstate, te pongo unas interferenciales, voy a ponerte el taping, pero ni siquiera, o sea, tienes un solo dato, le duele. Por lo tanto, pues a los pacientes se tiene que hacer una historia clínica, tenemos que hacer una exploración física y de ahí establecer un diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico, pues todo va a quedar en el viento. Y bueno, con esta cierro. Hay pacientes que llegan que se sienten doctor. Si llega y dice, oiga doctor, tengo una lesión en asa de Valde del menisco medial, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el doctor, pues no sé, usted ya se diagnosticó, ¿qué quiere que hagamos? Déjeme trabajar, ¿no? Entonces, los pacientes, es muy malo que llegue y te diga, oiga, traigo una lesión del manguito rotador, dame chance, te duele el hombro, déjame te reviso y ya veremos si sí estamos de acuerdo a ello o no. Esto es otra cosa. Llega el paciente y te está aventando las radiografías y te dice, doctor, es que me duele el hombro. Pues sí, pero el diagnóstico no se hace con los estudios. El diagnóstico sale de la historia clínica, de la exploración física, y si yo sospecho, pido un estudio. El estudio me va a reforzar o me va a decir si es el diagnóstico que pensaba, o me va a decir no, no es el diagnóstico que pensaba. Por lo tanto, hay que tenerlo presente. Pues bueno, hay muchas cosas más. Les dejo, no, imagínense todo lo que íbamos a hablar. Lástima, pero bueno, yo sí estaba puntual. Déjeme la última, ¿no? Por favor. Ahí está el Facebook para quien guste, y tengo por ahí un blog que se llama Rehabilitación GDL, y pues bueno, de ahí podrán tener más información. A la orden.